Cariñoso Padre Celestial, gracias Dios por esta semana que nos has dado, Señor, y ahora podemos venir aquí y de nuevo, Señor, escuchar de tu santa palabra. Rogándote de nuevo, Señor, que nos envíes tu Santo Espíritu, especialmente esta noche sobre este tema, Señor, tan importante. Este tema, Señor, que realmente es tocante vida o muerte. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu para poder entender claramente lo que tú tienes preparado para nosotros esta noche. Necesitamos ese Espíritu Santo para abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Te ruego, Señor mío, hazlo claro. Que podamos ver tu amor por cada uno de nosotros en todo lo que vamos a estudiar esta noche y que todo sea para tu honra y gloria. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver una de las más temerosas, una de las más terribles amonestaciones en toda la Biblia. Es una amonestación que Dios envía a su pueblo en los últimos días. Tomen su Biblia, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis. El último libro en la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a estar viendo los versículos 9 al 11, página 898 en nuestra Biblia del seminario. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y ahí dice la palabra de Dios. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Este tema es uno de los más importantes en toda la Biblia. Este versículo claramente dice que cualquiera que adora la bestia será perdido. El diablo te quiere engañar y ya está engañando muchos sobre este tema. Hay gente que cree que van a ser arrebatados de la tierra antes que el anticristo tome su poder. Entonces piensan ellos que no necesitan que preocuparse de esto. Pero usted se acuerda lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Será posible que puedas estar siguiendo la bestia y no saberlo? Si usted tiene un léxico griego y usted busca la palabra anticristo, usted va a encontrar que no siempre significa alguien que está contra Cristo. Muchas veces eso es lo que pensamos. Anticristo es alguien que está contra Cristo. Pero no. También significa alguien que viene en el lugar de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3,
la Biblia dice del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora yo quiero que usted vaya a notar algo muy importante. Todo el asunto de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un asunto de adoración. ¿Quién vas a adorar? Habrá gente siguiendo y adorando la bestia, pensando que están adorando a Dios. Esto está muy claro cuando vemos el capítulo 14 de Apocalipsis. Y leemos ahí los versículos 6 y 7, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, lo dice muy claro. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y, ¿qué dice? Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel, dice Apocalipsis 14, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, ¿qué dice? Adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y cuando usted sigue leyendo el versículo 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que, ¿qué dice? Adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El asunto es adoración. Eso es el asunto de todo. ¿Quién vas a adorar? ¿A Dios o al enemigo? Habrá solo dos grupos: aquellos que adoran a Jesús y aquellos que adoran al anticristo o la bestia. Es por eso que Dios nos envía esta advertencia tan fuerte. Te hago una pregunta. ¿Para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? Interesantemente, 7 veces en los primeros capítulos se nos dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de Apocalipsis es para las iglesias. Y en Apocalipsis 13, ahí se revela la bestia. Entonces, permítame hacerle una pregunta de suma importancia. Si Dios en su palabra dice que no aceptemos la marca de la bestia, que no vayamos a seguir la bestia ni adorar a la bestia, ¿no es lógico concluir que Dios quiere que sepamos quién o qué es la bestia? Claro que sí. Todo el que adora a la bestia o adora su imagen o recibe la marca de la bestia no será salvo. Y sabemos que Dios nos ama. Y si Él ha enviado un mensaje tan serio, Él lo hará también abundantemente claro quién y qué representa la bestia. Entonces, vamos a entrar en este estudio sabiendo y creyendo que es la voluntad de Dios que vayamos a conocer quién o qué representa la bestia de Apocalipsis 13. Mucho de la profecía bíblica no es dado por medio de símbolos. De hecho, el libro de Apocalipsis lo declara como un hecho. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 a 2, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios nos da profecía por medio de símbolos por 2 razones. Primero, Dios estaba a menudo revelando cosas que serían difícil para Juan, el autor de Apocalipsis, entender. ¿Cómo podría alguien viviendo en el primer siglo entender o reconocer cosas para el siglo XXI?
Y segundo, esto no es algo que se debe entender por cualquiera persona. Este mensaje está escrito en símbolos para el pueblo de Dios, para aquellos que honestamente, sinceramente quieren saber y conocer la voluntad de Dios. Se necesita más que una lectura casual para entenderlo. De hecho, se necesita un entendimiento de otros versículos en la Biblia. De los 404 versículos que hay en Apocalipsis, 276 son citas directas de otros libros de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, en la página 881. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esto significa que si es profecía bíblica, será clara, sencilla y segura. No tenemos que adivinar ni especular. Es por eso que luego en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. La Biblia tiene que ser su propia intérprete si es que vamos a entender especialmente profecía. Con esta información podemos estudiar este tema tan importante con seguridad. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos allí y vamos a leer sobre esta bestia que Dios nos ha advertido. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Y ahí nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Será que esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, será que es un animal literal? ¿Alguien ha visto una bestia como esta antes? No, ¿verdad? Es algo simbólico, es algo que representa algo, y la Biblia nos dice qué es lo que representa. Primero dice que sube del mar o de agua. Entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿qué simboliza agua? Y de nuevo no tenemos que adivinar. La Biblia misma nos dice, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15, ahí nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En profecía, agua representa gente, muchedumbres, naciones, un lugar donde hay mucha gente. ¿Qué de las otras partes extrañas? Notamos aquí que dice tiene cuerpo de leopardo, pies de oso, cabeza de león y luego 10 cuernos. Cualquiera persona que casualmente lee la Biblia puede ver inmediatamente una conexión entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Especialmente Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. No puedes entender la profecía de Apocalipsis sin estudiar las profecías de Daniel. Y al estudiar esta profecía tenemos que encontrar las llaves para abrir los símbolos. Agua es una llave. ¿Qué representa agua en profecía? Gente, muchedumbre, donde hay mucha gente. Ahora, al estudiar Daniel 7, vamos a descubrir más llaves. Entonces, vamos a Daniel, el capítulo 7. Daniel está en el Antiguo Testamento y vamos a ver el capítulo 7 donde tenemos otra visión profética.
Daniel, capítulo 7. Vamos a estar viendo los versículos 2 y 3, página 636. Daniel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche. He aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recuerda, agua o mar representa gente, muchedumbre, donde hay mucha gente. El versículo 3 dice: 4 bestias grandes subían del mar. Vientos en profecía, también vientos en profecía, eso simboliza guerra. ¿Qué representan estas bestias en profecía? De nuevo, no tenemos que adivinar. Mire allí Daniel capítulo 7, versículo 17, página 637. Estas 4 grandes bestias son 4, ¿qué dice? Reyes que se levantarán en la tierra. Luego ve al versículo 23. El versículo 23 dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La Biblia enseña que las 4 bestias representan 4 reyes y sus reinos. Ahora, esto no debe de sorprendernos a nosotros realmente, porque aún hoy día todavía se usan animales para representar naciones. Por ejemplo, ¿qué animal representa la nación, los Estados Unidos? Águila, claro que sí. La Unión Soviética, ¿se acuerdan? El oso, ya. China, dragón. Inglaterra, el león, muy bien. Y Francia, casi siempre cuando pido de Francia, casi nadie sabe cuál es. Francia es el gallo, el gallo. Entonces vemos hoy día lo mismo que en la Biblia. Hoy todavía se hace lo mismo. Dios dice que 4 reinos iban a subir. Hoy día sabemos que desde los días de Babilonia, cuando Daniel escribió este libro, ha habido 4 y solo 4 reinos mundiales. Aquí vamos entonces a empezar a ver a cada uno de ellos. Aquí está el primero, Daniel capítulo 7 y el versículo 4. Daniel capítulo 7, versículo 4, página 636, dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhieste sobre los pies a manera de hombre, y fue dado corazón de hombre. Ahora necesitamos que saber quién representa este león. Dejamos que la Biblia sea su propio intérprete. Para saber esto necesitamos que ir al libro de Jeremías. Daniel capítulo 9, versículo 2 dice que Daniel estudiaba el libro de Jeremías. Era uno de los libros que Daniel tenía en su biblioteca. Entonces Daniel sabía quién representaba este león, porque Jeremías ya se lo había revelado. Mire nada más, Jeremías capítulo 50, versículo 43. Oyó la noticia el rey de, ¿qué dice? De Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán. Así que Babilonia es el león, según Jeremías. Jeremías 4:6, ahí también Dios habla de la destrucción de Jerusalén. Fíjese lo que dice: alzad bandera en Seón, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Y cuando vamos al versículo 7, dice: el león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Jeremías conecta el reino de Babilonia con el símbolo del león.
Babilonia subió al poder en el año 605 antes de Cristo y reinó hasta el año 539. Podemos ver que esta profecía comienza en el mismo lugar que la profecía en Daniel capítulo 2, que estudiamos al comienzo de esta serie, el reino de Babilonia, el mismo tiempo que vivía Daniel. Ahora, en profecía también alas representan rapidez, y vemos que este león tenía 2 alas, y con rapidez Babilonia conquistó todo lo que había en su tiempo. Ahora vamos a descubrir la segunda bestia. De nuevo vamos a Daniel capítulo 7, donde hemos estado estudiando esta profecía, y vamos a ver el versículo 5. Daniel capítulo 7, versículo 5, página 636. Y ahí nos dice Daniel: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso se alza de un costado más que el otro, tiene 3 costillas en su boca, y es el reino que sigue Babilonia. Si usted estaba con nosotros la primera noche, usted ya sabe quién representa este oso. Cuando estudiamos la gran imagen de Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y barro cocido, podemos notar un paralelo directo entre Daniel 2 y Daniel 7. Recuerde que Dios usa un principio en profecía bíblica llamada repetición y ampliación. Dios repite la profecía, pero luego le agrega más detalles, le da más detalles para hacerlo más claro. ¿Qué reino siguió a Babilonia? De nuevo, no tenemos que adivinar. Cuando vamos a Daniel capítulo 5, el versículo 28, en la página 635, Daniel capítulo 5, el versículo 28, ahí nos dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Fue el imperio de Medo-Persia que conquistó Babilonia en el año 539 antes de Cristo. ¿Por qué dice que el oso estaba alzado en un lado más que el otro? Porque Persia fue más fuerte que Media. ¿Y qué representan las 3 costillas en la boca del oso? Representan las 3 providencias que Medo-Persia tuvo que conquistar para ser ese imperio mundial: Babilonia, Egipto y Lidia. Medo-Persia conquistó a Babilonia en el año 539 antes de Cristo y reinó hasta el año 331 antes de Cristo. Ahora Daniel 7 continúa. Daniel 7, vamos a ver el versículo 6. Después de esto, miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora vemos la tercera bestia. Es como un leopardo que tiene 4 alas y 4 cabezas y fue dado dominio. ¿Qué representa este reino? Este reino iba a conquistar a Medo-Persia. De nuevo, dejamos que la Biblia nos diga a nosotros. Daniel capítulo 8 y el versículo 20, página 638. Daniel capítulo 8, versículo 20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí en este capítulo, Dios simboliza el reino de Medo-Persia como un carnero con 2 cuernos. Pero note ahora lo que sigue el carnero en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de, ¿qué dice? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dios dice claramente que el tercer reino es Grecia. Grecia conquistó a Medo-Persia en el año 331 antes de Cristo.
De hecho, la historia nos dice que en el año 331 antes de Cristo, Alejandro el Grande conquistó todo el mundo conocido y se convirtió en el tercer imperio mundial. En Daniel capítulo 7, versículo 6, el leopardo tiene 4 cabezas. La bestia de Daniel 8, versículo 21, tiene un cuerno grande. Pero note lo que sucede en Daniel capítulo 8 y el versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrantado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando Alejandro el Grande murió, su reino fue dividido en 4 partes, una parte para cada uno de sus 4 generales. Estos 4 reinos continuaron hasta el año 168 antes de Cristo, cuando un cuarto reino subirá. Regresemos a Daniel capítulo 7 y el versículo 7. Y ahí veremos el cuarto reino. Daniel capítulo 7 y el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Es obvio que lo que estamos estudiando aquí en Daniel 7 es la misma profecía que estábamos estudiando, que estudiamos en Daniel capítulo 2. Allí teníamos la gran imagen metal que el rey Nabucodonosor vio en su sueño. ¿Se acuerda? La cabeza de oro que representaba Babilonia, los brazos y los pechos, el pecho de plata que representa Medo-Persia, el vientre y el muslo de bronce que representa a Grecia y los pies de hierro que representan a Roma. Es la misma profecía, solo diferentes representaciones. Queridos, no hay duda que esta cuarta bestia es el cuarto reino que reinará el mundo, el mismo que conquistó a Grecia, y ese reino fue Roma. Roma reinó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año, ¿qué año? Wow, ok, se acordaron. 476 después de Cristo. Hace unos cuantos minutos les mencioné el método de Dios para abrir profecía. Repetición y ampliación. Es exactamente lo que va a hacer ahora Dios, especialmente con esta cuarta bestia. Dios ahora se va a enfocar sobre este tiempo y nos va a proveer más información. ¿Recuerdan los pies de hierro en Daniel 2 representaban el reino de Roma? Aprendimos que Roma fue dividida en 10 divisiones, representados por los 10 dedos de la estatua. La historia nos dice que Roma no fue conquistada por un solo poder, más bien fue dividida por estas 10 tribus que eventualmente se establecieron en Roma occidental. Note aquí, Daniel capítulo 7, versículo 7, ¿cuántos cuernos tiene esta cuarta bestia? 10. Estos 10 cuernos representan la misma división del imperio romano. De hecho, la Biblia lo confirma ahí en Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel 7, versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto lo estudiamos en Daniel capítulo 2 y aquí están esos 10 reinos de nuevo, los que los vimos cuando estudiamos también Daniel capítulo 2. El tribu de los alemanes, que ahora son los alemanes, los burgundios, que son los suizos, los francos, que son los franceses, los lombardos, que hoy día son los italianos, los sajones, que hoy día son los ingleses, los suevos, que hoy día son los portugueses, los visigodos, que hoy día son los españoles, y luego tenemos 3 tribus, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, que están extintos, no hay descendencia de ellos, y ahorita vamos a ver por qué.
Pero vamos a regresar a Daniel capítulo 7 y vamos a ver el versículo 8. Daniel capítulo 7, el versículo 8. Y dice allí, mientras yo contemplaba, ¿qué cosa? Los cuernos. Note bien lo que dice la Biblia. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí es donde Dios comienza a ampliar y darnos más detalles. Este cuerno pequeño, escúcheme muy bien, este cuerno pequeño es el mismo poder que la bestia de Apocalipsis 13, el poder del anticristo. Ahora Dios comienza a darnos algunos puntos para poder identificar este poder del cuerno pequeño. Tenemos que estar muy cuidadosos y claros en identificar este reino y este poder pequeño. O sea, Dios en estos versículos nos va a dar 10 puntos de identificación para que podamos saber qué o quién es este poder. Ahora, esto es muy importante. Este poder tiene que cumplir todos los 10 puntos de identificación para poder decir que esto es lo que representa este poder. No solamente 9 de los 10, no 7 de los 10, ni 5 de los 10. Tiene que cumplir todos los 10 puntos para poder decir, esto es lo que representa el cuerno pequeño. Vamos a ver estos puntos uno por uno. Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8, página 637 en nuestra Biblia del Seminario. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a ver estos 10 puntos, uno por uno. Punto número 1, se encuentra allí en Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice que este poder sale de entre ellos, o sea, los otros 10 cuernos o reinos estaban en Europa occidental. Entonces, este poder sale de entre ellos, de entre los 10 cuernos, o sale en el mismo lugar en Europa occidental. Punto número 2, dice que sale de entre ellos, entonces tiene que salir después de ellos. De hecho, Daniel capítulo 7, versículo 24, dice lo siguiente. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Ahora, sabemos que los 10 reyes subieron a su poder después que cayó Roma. ¿Cuándo cayó Roma? 476 después de Cristo. Entonces, este cuerno pequeño tiene que subir después de 476 después de Cristo. Punto número 3. Dice que será un cuerno pequeño. Es lo que dice el versículo 8. O sea, un reino pequeño, no un imperio grande como los otros. Punto número 4. Daniel 7, versículo 8 dice que arrancará 3 de los primeros reyes. Daniel capítulo 7, versículo 4 lo dice de esta manera: y a 3 reyes derribará. Hemos establecido que los érulos, los ostrogodos, los vándalos fueron esos 3 reinos. Solo lo que necesitamos es descubrir qué reino fue el que los destruyó. Punto número 5.
Daniel capítulo 7, versículo 8 dice que este cuerno, el cuerno pequeño, tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Esto significa que tiene un hombre a la cabeza y ese hombre habla por ella. Diferente a los otros cuernos que a veces tenían reyes, a veces tenían reinas, este reino siempre tendrá un hombre a la cabeza. Punto número 6. Daniel capítulo 7, versículo 24 dice que será diferente. ¿Cómo? Los otros reinos eran gobiernos políticos. Este reino será diferente de ningún otro sistema antes. Vamos a continuar ahora con Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Aquí tenemos el punto número 7. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 5, dice que habla gran palabras de blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia? De nuevo, si yo le pregunto a 10 de ustedes qué es blasfemia, cada uno me va a dar una respuesta diferente. Pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que siempre hemos estado haciendo en este seminario. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre qué es blasfemia. Interesantemente, cuando vamos al libro de Juan, el capítulo 10, versículos 23 al 33, página 766. Juan capítulo 10, versículo 23 al 33, ahí Jesús estaba enseñando en el templo un día. Y ahí dice Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 23, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la, ¿qué dice? La blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Queridos, la Biblia dice que blasfemia es un hombre que se dice ser Dios. Cuando vamos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, Jesús de nuevo estaba enseñando y unos amigos le presentaron un paralítico para que Jesús lo sanara. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, página 711. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Qué dice? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De nuevo, mis queridos, la Biblia dice que blasfemia es cuando un hombre dice que tiene el poder para perdonar pecados. Este reino tendrá un hombre a la cabeza y ese hombre dirá ser Dios y dirá tener el poder de perdonar pecados. Punto número 8. Daniel capítulo 7, versículo 25.
Dice que este poder a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, este poder luchará contra Dios y contra su pueblo y será un poder perseguidor. Matará muchos del pueblo de Dios. Punto número 9. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, este poder pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder pensará y tratará cambiar la santa ley de Dios. Pero mis queridos, nadie puede cambiar la ley de Dios. Por eso este poder pensará que lo ha logrado. Y el punto número 10, también en Daniel capítulo 7, versículo 25, ahí nos dice cuánto tiempo reinará. Dice que reinará por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, tiempo es una palabra del antiguo inglés que significa año. Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años y medio tiempo es la mitad de un año. O sea, el total viene siendo 3 años y medio. Ahora, en la Biblia, los meses tenían 30 días, no como hoy día que tenemos unos que tienen 30, unos tienen 31, algunos tienen 28 y cada 4 años tienen 29. En la Biblia los meses siempre tenían 30 días. ¿Cuántos días hay en 3 años usando el calendario bíblico de 30 días por un mes? Ahí está escrito, lo pueden ver, it's okay. 1260 días. Podemos confirmar esto en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, la página 898, dice lo siguiente. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Estamos hablando del mismo poder. Acuérdese, en Apocalipsis 13, la bestia anticristo del Apocalipsis 13 es el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel 7. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si multiplica usted 42 meses por 30, el total viene siendo 1260 días. Ahora, aquí hay otra llave para abrir profecía. Recuerda que en profecía estamos tratando con simbolismo. Un día en profecía también es simbólico. La Biblia enseña en Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y en Números capítulo 14, versículo 34, que un día representa un año literal. Acuérdese, toda esta información la tiene usted en la lección. No se olvide al salir conseguir su lección. Entonces la Biblia dice que en profecía, solamente en profecía, un día representa literalmente un año. Entonces este poder iba a reinar por 1260 años. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ahí están los 10 puntos. Yo le tengo una pregunta. ¿Fabricamos todo esto o salió de la Biblia? ¿Están seguros? Espero que sí, por eso yo los llevo a Daniel 7, 24, 25. Yo quiero que usted lo vea. Esto no lo hemos fabricado, todo esto viene de la palabra de Dios. Y probablemente ya sabe usted qué poder representa todo esto. La realidad es, si usted lleva esta lista a cualquier biblioteca y usted le pregunta, mira, ¿qué reino o qué poder representa estos 10 puntos? Ellos le van a decir. Pero yo no voy a dejar que usted haga eso. Yo le voy a dejar saber esta noche qué poder representa estos 10 puntos. Pero antes de eso, quiero que usted tenga en mente que estamos hablando de un sistema, no de la gente. Estamos hablando de un sistema. Y lo otro que quiero que usted vaya a entender claramente es que la iglesia adventista no está contra ninguna otra iglesia. Pero sí estamos contra el enemigo, el diablo, y lo que él está haciendo. ¿Saben ustedes? Hay gente sincera en todo lugar.
No podemos juzgar algún sistema solo por la gente. Por ejemplo, yo nací aquí en los Estados Unidos, pero yo sé que este país ha hecho cosas que aún hasta yo a veces no estoy de acuerdo. Han hecho cosas terribles. ¿Pero eso me hace a mí una persona terrible? No, no. Y lo mismo sucede con el sistema que vamos a presentar. El intento de Dios no es herir a nadie. Él nos ama y nos da estos 10 puntos para que no seamos engañados. Es muy importante. Y mis queridos, tengo que dejarles saber lo que la Biblia nos está enseñando. Estos 10 puntos representan solamente un poder en toda la historia de este mundo. Solamente hay un poder que cumple todos estos 10 puntos. Y el poder que se aplica a estos 10 puntos es el Santo Imperio Romano o la Iglesia Católica. De nuevo, estamos hablando del sistema, no de la gente. Hay gente linda en todas las iglesias. Yo era católico. Yo sé, yo tengo la seguridad, si yo hubiera muerto siendo católico, Cristo me hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque escúcheme bien. No es cuánto tú sabes de la palabra de Dios lo que es importante. No es cuánto tú sabes. Lo importante es qué estás haciendo con lo que tú sabes. Si tú sabes mucho y no estás haciendo nada con eso, no te sirve. No te sirve. Aún hasta Cristo le dijo a sus discípulos, no les podemos dar más. Si tú no estás siguiendo lo que sabes, si tú no estás obedeciendo lo que tú ya sabes, Dios no te puede dar más. Cristo dijo a los discípulos, sería como aventarle perlas a los puercos. Y porque uno sigue y obedece lo que sabe hasta ese momento, Dios en su amor ve que puede confiar en uno y entonces dice, déjame enseñarte más. Y yo sé, sin duda, eso sucedió en la vida de mi esposa y en la vida mía también. Nosotros estábamos siguiendo todo lo que sabíamos hasta ese momento. Y Dios vio eso y entonces Él dijo, ven, deja enseñarte más. Estamos hablando de un sistema. Pero ¿será cierto? ¿Será cierto? Vamos a repasar los 10 puntos otra vez para ver si es cierto. Punto 1 y 2 se encuentran en Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice que sale entre los 10 cuernos o reinos y sale después del año 476 después de Cristo. Usted encontrará que la Iglesia Católica está en el lugar donde estaban los 10 cuernos y la Roma pagana dio camino a la Roma papal en el año 538 después de Cristo. El punto número 3 dice que será un cuerno pequeño. Hoy día sigue siendo un reino pequeño. El Vaticano es solo 109 acres de tamaño, pero es un reino poderoso y uno de los más ricos en todo el mundo. Punto número 4. Daniel 7:8 dice que arrancará 3 reinos. La historia ha documentado claramente la destrucción de los érulos, los ostrogodos y los vándalos por los ejércitos de la Iglesia Católica. El último, los ostrogodos, fueron destruidos en el año 538 después de Cristo. Punto número 5. Daniel capítulo 7, el versículo 8, dice que tendrá un hombre a la cabeza. Hasta hoy día, el Vaticano es el único reino que siempre ha tenido un hombre visible a su cabeza, el Papa. Punto número 6. Daniel capítulo 7, versículo 24 dice que será diferente. Todos los otros reinos eran reinos políticos. Roma papal, sin embargo, es un poder diferente porque es una iglesia que tiene poder político y religioso. Que otra iglesia tienen las naciones alrededor del mundo que tienen que enviar un embajador. ¿A los metodistas? ¿A la iglesia de los bautistas? No, pero la Iglesia Católica
envían su embajador hasta los Estados Unidos, que por mucho tiempo resistieron eso, pero finalmente lo hicieron. Y ahora nosotros también enviamos un embajador a la Roma papal. Tiene su propio ejército, tiene su propio dinero, tiene su propio banco, tiene su propio correo postal. Es una nación con poder político y religioso. Punto número 7, Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que hablará gran palabras y blasfemias. Blasfemias de acuerdo a la Biblia, acuérdense, son dos cosas. Número 1, un hombre que se dice ser Dios. Número 2, un hombre que dice tener poder para perdonar pecados. Solamente el poder papal cumple esta descripción. Pero vamos a ver lo que dicen los libros de la misma Iglesia Católica sobre esto. El Papa es tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, pero como Dios y el vicario de Dios. El Papa es llamado Santísimo porque correctamente es presumido como tal. De la misma manera es el monarca divino y emperador supremo y rey de reyes. Por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona como rey del cielo y la tierra y las regiones bajas. Más que esto, la superioridad y el poder del pontífice romano de ninguna manera pertenece solamente sobre cosas celestiales, terrenales y debajo de la tierra, pero aún también sobre los ángeles, quien él es mayor. De modo que si era posible que los ángeles erraran en la fe o piensen al contrario de la fe, pueden ser juzgados y excomunicados por el Papa. El Papa es como Dios en la tierra, soberano, único de los fieles de Cristo, principal, rey de reyes, teniendo la plenitud del poder. El Papa es el juez supremo de la ley de la tierra. Él es representante de Cristo y no solo es sacerdote para siempre, pero también rey de reyes y señor de señores. El Papa no solo es el representante de Jesucristo, pero Él es Jesucristo mismo, escondido en un velo de carne. En la revista, en el periódico El Vaticano, salió esto algunos años atrás, refutiendo una creencia compartida extensamente por los protestantes y un número creyentes de católicos. El Papa Juan Pablo II el martes despidió la idea que uno puede obtener perdón directamente de Dios y exhortó a los católicos que vayan a confesarse más a menudo a sus sacerdotes. El sacerdote realmente y verdaderamente perdona pecados en la virtud del poder que le es dado por Cristo. Busque donde usted quiera, por cielo y tierra, y no encontrará más que un solo ser creado quien puede perdonar al pecador, quien lo puede librar de las cadenas del infierno. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. Sí, hermanos amados. El sacerdote levanta su mano, pronuncia la palabra de absolución y en un instante, tan rápido como una luz, las cadenas del infierno son quebrantadas y el pecador se convierte en un hijo de Dios. Tan grande es el poder del sacerdote que los juicios del cielo mismo están sujetos a su decisión. Punto número 8. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice que hará guerra contra los santos de Dios y los perseguirá. Todo el mundo sabe de los millones que fueron mártires y dieron su vida durante el tiempo de la Edad Oscura en las manos del ejército papal. Las más conservadoras figuras dicen que alrededor de 50 millones de hombres y mujeres perdieron su vida. Uno solo necesita que leer las páginas de los libros de la historia para encontrar todo esto. La Inquisición española, el masacre de Santo Bartolomé y la historia de los valdenses son unos pocos ejemplos y son cumplimientos de profecía también. Punto número 9. Daniel 7:25 dice, piensa cambiar tiempos y leyes. En otra lección veremos esto sobre tiempos, pero ¿qué es sobre leyes?
De nuevo, vemos lo que dice el diccionario católico. El Papa es tan gran autoridad y poder que puede modificar, cambiar o interpretar aún leyes divinas. El Papa puede modificar leyes divinas siendo que su poder no es de hombres, sino de Dios, y actúa como el representante de Dios en la tierra con suficiente poder para atar y desatar sus ovejas. En el Catecismo para Conversos, ahí en la página 49, encontramos que la ley de Dios ha sido cambiada. En el libro de la Biblia, en Éxodo 20, ahí contiene la ley de Dios. Ya sea la Biblia católica, la Biblia que dicen que es de los protestantes, en la Biblia, Éxodo 20 tiene la ley de Dios. Cuando usted abre Éxodo 20, ya sea en su Biblia católica, como le digo, yo era católico, yo tenía mi Biblia, y me encantaba leer mi Biblia. Yo la veía ahí, Éxodo 20 tiene la ley de Dios. Cuando yo iba al Catecismo para Conversos, encontraba que no eran igual. Allí no está la segunda ley. Y luego dividen la última ley para hacer 2 y así tener 10. Ningún otro poder ha hecho esto. Número 10. Daniel 7:25 dice que reinará por 1260 años. Comenzando en el año 538, Roma papal finalmente destruyó los ostrogodos. El emperador Justiniano dio el reino al obispo de Roma ese mismo año. Agréguele usted 1260 años a esta fecha y te lleva al año 1798, el año de la Revolución Francesa. Fue en 1798 el ejército de Napoleón conquistó el poder papal, se lo llevaron prisionero, le quitaron la propiedad y después el papa murió en la prisión. Exactamente 1260 años como fue profetizado. Ahora, regresemos a Apocalipsis 13 y el versículo 18. Y veremos ahí otro punto de identificación. Recuerde, la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder y el reino del cuerno pequeño con estos 10 puntos de identificación que encontramos en Daniel 7. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 18, página 898, dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La Biblia dice que la bestia anticristo tiene un hombre a la cabeza, y este hombre habla por ella, el Papa. La Biblia dice que su número es 666. Interesantemente, el alfabeto latino es usado por la iglesia y por Roma también. Letras romanas tenían un valor numérico. No sé si ustedes se acuerdan en la escuela cuando trataron de enseñarnos esos números romanos. Los nombres de las personas entonces tenían un número porque el alfabeto romano tenía un valor numérico. Lo que nos está diciendo Dios es que es un número de hombre y su número es 666. En una revista oficial de la Iglesia Católica, titulada Nuestro Visitante del Domingo, abril 18 del año 1915, se hizo esta pregunta. ¿Qué son las letras inscritas sobre la corona del Papa y qué significan? Y la respuesta fue, las letras inscritas sobre la corona del Papa son estas, Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Vicarius Filii Dei es uno de los títulos exaltados del papal romano y es el nombre oficial del Papa. Entonces, calculando el valor de los números romanos, descubrimos algo interesante. Ahora recuerda que antes no había la letra U. Para la letra U se usaba la B también. Si usted va a algunas ciudades hoy día, esas ciudades que tienen esos edificios federales o del estado o de la ciudad que eran de antigüedad, usted puede leer ahí que dice que es el edificio municipal, pero no tiene una U.
tiene una V. Por eso, cuando usted ve aquí, vicarius, y usted ve la V que es igual que 5, la I1, C, 100, etc. La U, la I1, la U que no tenían la U, sino era la V, por eso le dan 5. Tenemos 112. Philly, si usted sume ahí, son 53. D, si usted sume ahí, son 501. Sumando todo eso, nos da 666. Ahora, quiero que usted vea algo interesante. Cuando vemos el nombre del Papa en hebreo, sume 666. Y aún su nombre en latín también suma a 666. Ahora, queridos, yo sé que hoy día no se escucha mucho de esto, pero no hace mucho tiempo atrás, como unos 30 años atrás, todo el mundo, especialmente las iglesias protestantes, enseñaban exactamente lo que yo les acabo de enseñar esta noche. Aún el primero que dijo que el Papa era el anticristo fue Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote en la Iglesia Católica, era un profesor en la universidad de la Iglesia Católica, pero él se puso a estudiar la palabra de Dios como nunca jamás. Y entonces Martín Lutero dijo: estamos convencidos que el Papa es el trono del real y verdadero anticristo. Como les digo, las iglesias protestantes predicaban y enseñaban esto. Aún, ¿sabe usted dónde las iglesias protestantes recibieron el nombre protestante? De la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos estaban protestando las enseñanzas, la tradición que enseñaba la Iglesia Católica, que no está en la palabra de Dios. Entonces la Iglesia Católica les decía que ellos eran protestantes, y ellos estaban protestando todos los engaños que estaban enseñando, las tradiciones, las enseñanzas falsas que estaban enseñando la Iglesia Católica. Tristemente, hoy día los protestantes han dejado de protestar y ahora quieren hacerse amigos con la Iglesia Católica. Queridos, de nuevo, estamos hablando de un sistema, no estamos hablando de la gente. Pero tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Y lo interesante es que, como les digo, por mucho tiempo había muchos predicando y enseñando esto, pero tristemente con todo esto de que tenemos que ser políticamente correctos, queridos, eso está dañando mucho de lo que nos dice la palabra de Dios. Pero Dios dice que habrá un pueblo que se va a mantener fiel y firme a su palabra y va a anunciar lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el mundo. Y queridos, por eso, con todo corazón, realmente no estamos contra la Iglesia Católica. Es que el enemigo, ¿se acuerdan? La otra noche estudiamos, cuando el enemigo está atado por 1000 años, es por una cadena de circunstancias, porque él siempre necesita alguien o algo para usar, para hacer su obra. ¿Por qué eligió a la Iglesia Católica? Lo veremos en otra lección, pero hay gente linda en esa iglesia. Yo tengo familiares todavía que pertenecen a esa iglesia. Solo lo que necesitan es quitar su fe y confianza del Papa y ponerlo en Cristo Jesús. Por eso no podemos juzgar. Por eso hábleles con cariño, con amor. Hábleles del amor de Cristo Jesús. Muchos de ellos están saliendo, muchos de ellos saldrán. Muchos de ellos, cuando yo era colportor y yo vendía libros preciosos que tenemos de lugar, de casa en casa, muchas veces yo iba a ver algunos católicos. Ellos tienen los libros, ellos están estudiando los libros. Muchos de ellos están creyendo, pero tienen temor. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza de que si tú no crees como ellos, eres excomunicado. Las puertas del cielo se están cerrados. Entonces no hay esperanza
para la salvación. Pero no es así, mis queridos, porque el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien vamos a confesar nuestros pecados, porque Él es el único que nos puede perdonar. Queridos, hay que hablarle a esta gente, hay que saber que el tiempo se está acabando, hay que ver que es un asunto de adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿A Cristo Jesús o al enemigo? ¿A Cristo Jesús o a la bestia anticristo? Tenemos que hacer nuestra decisión. Esta noche los hermanos Martínez van a venir a bendecirnos con un canto para la honra y gloria del Señor. Pero usted tiene que tener en mente, ¿quién va a adorar a usted? Las cosas se están poniendo difíciles y se van a poner más difíciles. Lo que hemos visto suceder esta semana, la Biblia dice que solamente es los principios de dolor. Pero si usted tiene a Cristo Jesús, usted no tiene que temer a nada. No importa si hay una explosión por aquí, por allá, si hay una explosión cerca de donde usted está. Aún si usted pierde su vida, yo me pregunto, en esas explosiones de Boston, en la explosión acá cerca de Waco, ¿cuánta de esa gente no conoció a Cristo Jesús? Por eso tenemos que hablarle a la gente y decirle del amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche Cristo ha demostrado el amor que te tiene a ti. ¿Sabe por qué? Te ha revelado esta verdad tan preciosa, tan importante. Y espero con la ayuda de Dios que has llegado a entender este tema tan solemne y tan importante. ¿A quién vas a adorar? ¿A Cristo o al enemigo? Tú tienes que hacer esa decisión. Por su profundo amor, ¿le quieres decir tú esta noche a Cristo Jesús, yo te amo? Cristo Jesús, yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Cristo Jesús, yo te adoro a ti y solo a usted. Si usted quiere decirle eso al Señor, póngase de pie ahí donde usted está. Eterno Dios, gracias, oh Dios, por estar con nosotros esta noche. Este es un tema tan importante, tan solemne. Y de nuevo, Señor, no estamos hablando de gente, estamos hablando de un sistema. Un sistema, Señor, que vamos a ver que tiene sus orígenes en siglos atrás. Pero Señor, tú has demostrado tu amor a nosotros, dándonos un entendimiento claro de lo que hemos estudiado esta noche. Porque no quieres que ninguno de nosotros seamos engañados, no quieres que ninguno de nosotros nos vayamos a perder. Y tú estás llamando, como dices en tu palabra, tú estás llamando a tu pueblo que está en diferentes lugares, diferentes iglesias, pero en estos últimos días tú los estás llamando, Señor, para que se preparen y para que conozcan lo que va a suceder pronto en este mundo y que conozcan que Cristo Jesús viene pronto. Ayúdanos a nosotros, Señor, que no vayamos a creer nosotros que nosotros ya lo sabemos todo, ya estamos listos, no hay nada que hacer excepto estar aquí sentados esperando la venida de Cristo Jesús. No, Señor. De nuevo, no es cuánto sabemos, es qué estamos haciendo con lo que sabemos. ¿Te estamos obedeciendo o te estamos desobedeciendo? ¿O estamos ignorando algunos mandamientos, algunas reglas, Señor, que son muy importantes, pensando que no es tan importante? Santo Espíritu, háblanos a nuestro corazón, guíanos, dirígenos, corrígenos. Haz lo que necesitas que hacer, Señor, para que podamos vivir por toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Bendice cada persona, Señor, que ha venido esta noche. Si esto es algo nuevo para alguien, Señor, te pido que tu Santo Espíritu hable a su corazón. Que ellos puedan ver, Señor, que esto viene de la palabra, de tu santa palabra, y que viene con amor y cariño. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Déjanos venir, Señor, mañana, tempranito en la mañana, a las 9:15, Señor, para cantarte alabanzas y luego para estudiar de tu linda palabra a las 10 y luego a las 11, Señor, entrar al culto divino y alabarte y honrarte como tú mereces, y luego regresar en la tarde de nuevo a las 7 para estudiar de tu palabra una vez más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, del infierno no es el fuego. El fuego es la más rápida, más misericordiosa manera que Dios puede destruir el pecado. Pero el asunto verdadero del infierno es cuando la gente se dan cuenta que han perdido todo. Han perdido el cielo y una eternidad de gozo, porque prefirieron el placer del pecado más que la vida eterna.